A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén observando esta entrevista. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia, ahora en el exilio y transmitiendo desde Washington, D.C. Para el día de hoy, en este programa internacional que tiene el sello boliviano, quiero presentar a dos importantes jóvenes, a dos importantes representantes de mi país, de Bolivia, diputados nacionales, para que le cuenten al mundo, para que le cuenten a la región lo que está ocurriendo en Bolivia. Estamos bajo un régimen dictatorial, estamos tomados y sometidos a Cuba y Venezuela y lastimosamente Bolivia pasa por una crisis profunda. Tengo el día de hoy el gusto de presentar a Alejandro Reyes, magíster en Administración y Políticas Públicas, diputado plurinominal en la Asamblea Legislativa de Bolivia. Es parte del Comité de Derechos de Género, un especialista y un defensor de la ciudad de La Paz, al igual que el diputado Beto Astorga, administrador de empresas, diputado de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, es parte de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos Culturales e Interculturales. Estas dos personalidades de Bolivia son políticos de la nueva generación de Bolivia y políticos que deben representarnos en las asambleas y en la reconstrucción de nuestro país. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Roxana. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo. Un saludo al colega Beto Astorga. Así es un placer estar contigo y mostrarle al mundo lo que estamos viviendo en Bolivia, lo que está pasando con la economía, con los carburantes, todas las malas decisiones que toma este gobierno, que en realidad son decisiones para ir sometiendo a la gente. Por lo tanto, vamos a dejar en evidencia lo que pasa en el país. Beto. Un saludo cordial, Roxana, muchas gracias por la cobertura, un saludo a mi colega Alejandro Reyes, y bueno, pues acá nosotros también estamos para informarle al mundo y para decirle al mundo las irregularidades que están ocurriendo en nuestro país. Hace algunos días, el presidente Luis Arce ha hecho la manifestación de 10 medidas importantes para el gobierno, para el régimen, 10 mandamientos, digamos, que llevan a la profundidad de la crisis en nuestro país. Bueno, si me permite, Beto y Roxana, la idea yo creo que de Luis Arce Catacora es de adecuar la crisis a la gente. Y yo había dicho que eso se convertía prácticamente en 10 medidas para la cubanización del país, porque no son medidas de fondo, más bien son agravantes del problema económico, agravantes del problema energético del país. Y la verdad es que nos están llevando a una cuarentena sin pandemia. Son prácticamente las mismas medidas que se tenía en pandemia, pero por una urgencia internacional y no más bien por la mala decisión de un gobierno. Lo peor de todo es que ellos están buscando echarle la culpa a la Asamblea Legislativa por la no aprobación de créditos, cuando en realidad se les ha aprobado casi un poco más de 5,000 millones de dólares durante estos 4 años, más de la mitad de libre disponibilidad, y encima ni siquiera terminan de ejecutar los créditos que se han prestado el año pasado. Hay una ejecución de un 3%, por lo tanto esa no es una solución, sino más bien es la muestra de que la mala decisión en todas las políticas económicas como consecuencia han dado, primero, la crisis energética, segundo, la confirmación de que el modelo económico está muerto, y tercero y más importante, que Luis Arce Catacora, faltando menos de 6 meses para terminar su mandato, no tiene la posibilidad de reformas, no tiene la posibilidad de tomar decisiones
está cada vez más solo y, por supuesto, recurre al chantaje, a la mentira y a la imposición de esta falsa realidad, nueva realidad que le quiere imponer al pueblo boliviano, cuando en realidad ninguno de los países vecinos está pasando por lo que estamos pasando. Entonces creo que es absoluta responsabilidad de este gobierno y claramente así debe ser comprendido a nivel internacional, porque no es la oposición, no es la Asamblea Legislativa la que toma decisiones en política económica. Todo lo que estamos viviendo hoy es consecuencia de más de 20 años o 15 años y un poco más, omitiendo la transición de malas decisiones económicas, mala política económica a la cabeza de este señor como ministro y hoy como presidente. No solamente la reducción del parque automotor de todo el aparato público ha sido una de las medidas, también dentro de estas medidas la responsabilidad que hace a la Asamblea Legislativa por no aprobar los créditos, pero además hay que aclarar que solo el 3% de todos los créditos aprobados en la pasada gestión ha ejecutado el régimen de Luis Arce Catacora. Beto Astorga, tienes la palabra. Bueno, efectivamente, acá simplemente son parches que está generando Luis Arce, no está llegando al problema de fondo. Y con estas sus medidas nos está diciendo claramente que no va a haber una solución a corto plazo a la falta de combustible. Está exigiendo que la gente trabaje desde su casa con el teletrabajo, estudie vía Zoom, prácticamente no salgan de sus casas porque este tema va a empeorar en el país y no va a haber prácticamente transporte público y privado por la falta de combustible. Ahora, con relación a los créditos, 160 millones de dólares se encuentran pendientes en créditos en la Asamblea Legislativa. Por más que se aprueben todos esos créditos, prácticamente solo se va a tener para un mes de combustible. Y después, ¿qué hacemos? Seguir hipotecando el país. No existen soluciones reales para este tema del combustible. Me parece que Luis Arce está en su peor momento. Y acá también hay que observar algo en el mensaje de Luis Arce. Se observó un presidente candidato. No quiere reconocer que estamos en una crisis económica, seguramente, porque no quiere perder votos con miras a las elecciones generales y no quiere devaluar más su imagen que está en los pisos. En ese contexto tenemos pocos recursos, esos recursos pueden ir directamente a su campaña electoral. Acá no podemos tener en crisis económica un presidente candidato mediocre. Acá Luis Arce, en principio, tiene que decirle al país que va a desistir de su candidatura para que de esa forma evitar cualquier duda que en este tema los recursos vayan a su campaña y todo eso. Entonces, en este contexto, primero tendría que desistir de su candidatura, además que ni siquiera le sirve para nada, en las encuestas no pasa ni del 2%. Entonces, en ese sentido, es importante que Arce desista de su candidatura, se dedique solo a ser presidente y tome medidas adecuadas con relación a la crisis económica. Realmente estamos observando un Luis Arce que más que hacer gestión, más que tomar medidas radicales, está preocupado en reproducir el poder, en tratar de superar su imagen devaluada, en tratar de recuperar votos con miras a las elecciones generales y prácticamente no está haciendo ningún tipo de gestión en el país. En Bolivia se ha visto y se ha conocido que existen filas interminables para la compra de combustible. No existe el dólar, hay una especulación de la moneda en el mercado negro increíble. Además, acusan al gobierno, al régimen de Arce y al entorno familiar de beneficiarse de este cambio de la moneda al dólar. Y por último, tenemos unas elecciones que están muy cerca, la falta de alimentos y una oposición que tal vez sea esta vez más responsable con el país para poder recuperar Bolivia. ¿Cómo nos deshacemos de esta dictadura del modelo cubano? ¿Cómo recuperamos Bolivia para empezar a reconstruirla? Estamos en una situación muy similar a la que vivió Venezuela con la falta de los carburantes, con la falta de los dólares. Está pasando lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son las medidas? ¿Pasa por qué lugar
la recuperación de nuestro país. Alejandro. Así es, estimada Roxana, realmente el gobierno ha dilapidado, por ejemplo, las reservas internacionales en divisas. En 2014, con casi 15.000 millones de dólares, el Banco Central tenía el suficiente ingreso, flujo y reservas, y hoy tienen en su último boletín 50 millones de dólares. Eso prácticamente no alcanza ni para 5 días de combustibles. Primero. Segundo, las filas se han convertido prácticamente en el cotidiano vivir de los bolivianos, no solamente por combustibles, se ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria, porque obviamente al no tener combustible no tienes cómo mover la industria del agro, no tienes cómo mover nada, entonces se va apagando poco a poco y lentamente, y lo peor de todo, prácticamente el gas ha sido el sustento de este régimen, con cifras tan altas como 6.000 millones de dólares que ingresaban por año en el mejor momento, y ahora tenemos menos de 1.600 millones. Eso quiere decir que no se puede cubrir ni siquiera la subvención, que como tú bien decías, hay muchas denuncias de corrupción, una subvención que el 2019 más o menos pasaba por los 1.700 a 1.900 millones de dólares y hoy está por encima de los 3.000 millones. 3.200. No ha crecido tanto el parque automotor. Ciertamente hay mucha corrupción en la interna de yacimientos, en los que están encargados de traer los combustibles, en esos intermediarios. Realmente aquí Yacimientos no quiere soltar el negocio. Por lo tanto, creo que estamos ante un Estado que como tiene la capacidad de información, ellos son los que generan las acciones irregulares, ellos son los que muchas autoridades se las ha visto desviando combustibles, tienen información privilegiada, generan estos mercados negros donde se benefician por doble partida. Entonces estamos ante un Estado corrupto, absolutamente autoritario, nada transparente, y que está buscando una reelección que es imposible e inviable. Yo creo que aquí la salida tiene que ser la unidad, tiene que ser la unidad de la oposición y tiene que ser la coherencia en las finanzas. Y con esto termino esta parte. Creo yo que culpar a la Asamblea Legislativa de los créditos es no solamente irresponsable, sino que es demagogo. No es lo mismo un crédito para botar la casa por la ventana que un crédito que te permita reordenar la casa. Y eso es lo que está buscando hoy el gobierno, confundir a la gente diciendo de que la Asamblea Legislativa no quiere aprobar créditos, pero en un siguiente gobierno sí lo van a hacer. Creo que no solamente no se puede aprobar un crédito en este momento, sino que los créditos que vengan tienen que venir con una reforma del modelo. Y eso solamente lo puede hacer un próximo gobierno. Un próximo gobierno en Bolivia, ¿cómo nos deshacemos de este régimen veto? ¿Cuál es la solución para nuestro país? Bueno, entiendo que hay un bloque de unidad, prácticamente varios liderazgos nacionales, partidos políticos han firmado un acuerdo el año pasado donde dice claramente, el único acuerdo firmado, donde dice claramente que se va a observar los mecanismos para elegir al candidato único de la oposición. Entonces es importante respetar ese acuerdo al interior de este bloque de unidad de la oposición y es importante que se realice esta encuesta. Entiendo que va a haber una encuesta en las próximas semanas y a partir de eso pues se tendrá el candidato único y cualquiera que gane esta candidatura única tiene que ser respetada por el resto de los liderazgos, el resto de los partidos políticos y los que somos parte también del bloque de unidad. Eso pienso que es lo trascendental, lo importante, ha sido un documento público y prácticamente pues hay que respetar este documento y a partir de que tengamos el candidato único de la oposición, bueno, es importante ya realizar todo lo necesario y estoy seguro que esta candidatura única de la oposición va a derrotar al movimiento al socialismo. Entendemos que hay otras candidaturas que pretenden dispersar el voto, pero que son más satélites del actual gobierno, que en algún momento incluso han hecho borrar de un plumazo sus juicios porque prácticamente pues tienen acuerdos por debajo con el gobierno de Luis Arce. Entonces considero que lo trascendental, lo importante para derrotar al MAS es mantener este bloque de unidad, respetar la encuesta para elegir al candidato único y este candidato único ya impulsará su programa de gobierno, decidirá quiénes lo acompañan y bueno, todos los que somos parte del bloque de unidad, de forma incondicional hay que respetar y hay que apoyar a este candidato único de la oposición que tiene grandes posibilidades de derrotar al MAS. Tenemos un Luis Arce totalmente desgastado, que en las encuestas no llega ni al 2%, un Evo Morales inhabilitado que prácticamente no puede ser candidato, un pedófilo en serie con una imagen totalmente desgastada,
Entonces, en ese contexto, es el momento propicio para derrotar al movimiento al socialismo y en lo personal considero que la solución es tener lo más antes posible al candidato del bloque de unidad de la oposición. Si bien en Bolivia se conoce de lo que ha hecho durante estos 20 años el régimen y cómo nos han implementado el modelo cubano, algo que debemos tomar en cuenta es que no va a ser fácil deshacernos de este régimen. Tenemos un caldo de cultivo muy, muy preocupante en el trópico de Cochabamba, con extranjeros, con milicias, con huestes de Evo Morales que están armadas y muy ligadas al narcotráfico, a las guerrillas, que van a estar dispuestas a salir a enfrentar a los civiles y quién sabe que hasta las fuerzas del orden en nuestro país. Ellos no van a entregar el gobierno, no van a entregar. Los días venideros van a ser mucho más complicados para nuestro país. Yo les quiero consultar a ustedes, ¿están analizando esta situación? Porque además no es que sea solamente el partido de el MAS el que tome las decisiones. Acá quien toma las decisiones es el G2 cubano, el que planifica las estrategias, están los cubanos a la cabeza de todo esto y también el dinero y las estrategias de los venezolanos. Ellos son los que nos están dominando y no se pueden permitir perder Bolivia. ¿Qué me dices al respecto, Beto, sobre este tema? Bueno, sabemos que es un momento complicado. Evo Morales prácticamente se ha autoexiliado en el Chapare, tiene 2 denuncias, tiene 2 órdenes de detención y prácticamente pues el gobierno no hace nada al respecto. Le tiene miedo a Evo Morales o prácticamente acá hay una protección directa hacia este pedófilo en serie que ha hecho daño a niñas y adolescentes. En ese sentido, acá lo primero que debería haber hecho el gobierno es hacer cumplir esa orden de aprehensión, detener a Evo Morales, tiene el ejército, tiene la policía a su disposición, hacer un operativo y traerlo del Chapare directo a Chonchocoro, ese delincuente, pero prácticamente no hace absolutamente nada al respecto. Entonces tenemos un gobierno que le tiembla a Evo Morales, un gobierno timorato, pusilánime, que prácticamente sigue protegiendo a este pedófilo en serie, a este narcopolítico, a este fraudulento. Entonces eso es algo lamentable. Ahora es importante que se respete el fallo del Tribunal Constitucional. Ha sido un fallo cuando estaban legalmente en sus puestos, en este caso, de alguna forma haciendo respetar el 21F. Hay una inhabilitación contundente contra Evo Morales, incluso a nivel internacional. No puede volver a ser candidato, ni menos presidente de nuestro país. Eso hay que hacerlo respetar. Acá las leyes se tienen que respetar alguna vez en nuestro país. Y bueno, pues si es que existen convulsiones, el gobierno tiene que sacar policías y militares, y los que hemos sido parte de la resistencia, de la defensa del 21F, de la generación Pitita, estamos dispuestos también a volver a salir a las calles para que esta vez este pedófilo en serie no vuelva a ser candidato, no va a volver a robarnos el voto como lo ha hecho el 2019, no va a volver a ser un candidato chuto ilegal como ha sido el 2019, y sin duda los que hemos liderizado la generación Pitita estamos dispuestos a volver a salir a las calles para no permitir que este delincuente, este pedófilo en serie vuelva a ser candidato. Entonces, sin duda, me parece que la tiene muy difícil Evo Morales, por más que tenga peces gordos, sicarios, narcotraficantes detrás de él. Acá tiene que haber una ciudadanía que va a salir a las calles, que repudia a este pedófilo en serie y que no va a permitir que vuelva a ser candidato y menos presidente de nuestro país. Evo Morales, Luis Arce, el actual presidente de Bolivia, y Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, salen del mismo vientre. ¿Qué me dices, Alejandro Reyes? ¿Por dónde pasa la recuperación del país y cómo enfrentar además a Cuba y a Venezuela, que ha tomado el control de Bolivia? Sin mencionar todo lo que se le ha entregado a China en cuestión de obras, de proyectos, sin mencionar esto. ¿Qué opinas, Alejandro?
Mira, Roxana, yo creo que hoy estamos prácticamente en una decadencia moral absoluta. La gente ya está cansada del cinismo y cansada de la falta de valores en la política. Y también estamos en una desinstitucionalización profunda. Tanto la policía como muchas instituciones del orden están pues tomadas o han sido penetradas por el crimen organizado, lo cual pone mucho en riesgo también lo que vaya a suceder después de la elección, durante la elección, si hubiera algún tipo de acción ciudadana o algún mandato incluso del propio Luis Arce en un momento de desesperación. Yo creo que aquí, como decía Beto, la ciudadanía ya está cansada, solamente está esperando el término del mandato, que es hasta noviembre y obviamente la elección nacional. Se han generado las circunstancias para una tormenta perfecta donde no tenemos nada, hay una crisis absoluta, energética, económica, social, política, judicial. Entonces, creo que la solución tiene que venir justamente de un gobierno fuerte, de una coalición con los mejores hombres, que tenga representación de experiencia, juventud, retomar valores que se han perdido y obviamente decisiones muy fuertes. Hay que reinstitucionalizar, por ejemplo, la policía. Nuestra policía ha sido tomada por el movimiento al socialismo en esta última gestión. El propio ministro de gobierno tiene rango policial, lo cual es realmente inaudito, y han destruido la institucionalidad. Hay que volver a darle a la policía la certeza jurídica que tenían. Obviamente el maltrato que han tenido los militares, lo propio por este gobierno, con ese autogolpe que ha terminado por destruir la confianza en la institucionalidad militar. Yo creo que todo ello también genera ese malestar de estas instituciones que son fundamentales en el momento de la retoma de la democracia, en el momento de la retoma de un gobierno democrático como tal y de la presencia del Estado, porque, como bien decían, el trópico de Cochabamba se ha convertido en el feudo de Evo Morales y ninguna institución del orden se ha atrevido a entrar. Por lo tanto, creo que no solamente nuestra policía y Fuerzas Armadas tendrán que hacer la labor llegado el momento, pero también ellos tienen que tener la certeza de que van a poder hacer el trabajo como tiene que ser. No va a haber persecución, no va a haber ningún tipo de acciones como lo han hecho desde el gobierno, como han montado casos. Entonces, creo que tenemos que recuperar esa credibilidad a través de un gobierno que va a ser sólido, que va a permitir estos cambios que necesita la gente y obviamente el acompañamiento a nivel internacional. Y ahí quiero incidir en la acción de muchos bolivianos que conocen de la realidad, como tú, Roxana, y que desde afuera tenemos que hacer ese lobby discursivo y comunicacional para que el momento en que se pueda hacer un viraje de 180 grados con el país, tengamos el acompañamiento a nivel internacional que mucha falta nos hace y que la gente conozca también la realidad de Bolivia. En estos 20 años del régimen en Bolivia, lo que ha hecho el masismo es crear un circo de la política boliviana. Pero no solamente esto, la importancia de que las personas más calificadas lleguen a la Asamblea Legislativa, lleguen al Poder Ejecutivo, lleguen incluso a ocupar los cargos importantes en la justicia, en estos poderes que deberían haber sido independientes, que fueron tomados por el masismo. Eh, en este punto, ¿qué tan importante es no equivocarnos? El MAS nos ha tenido acostumbrados a que la gente sea escogida por su posición que tienen frente a la vida cuando deciden, qué sé yo, optar por un género que no es el suyo. Ellos tienen más posibilidades de acceder a un curul, y no se lo ha visto solamente en Bolivia, sino gente que represente un sindicato tiene más posibilidades que una persona preparada para acceder a un curul, a una cartera ministerial, a un viceministerio, gente que grite más fuerte defendiendo el régimen, las dictaduras o convulsionando países en toda la región, en Latinoamérica, tienen la posibilidad también de representar a los bolivianos en ciertos cargos.
¿Qué tan importante es cambiar toda esta transformación en nuestro país y no equivocarnos con ninguna de las personas? ¿Qué debe primar en esto, Beto? Bueno, sin duda es importante que prime la meritocracia, es necesario tener gente preparada en la próxima Asamblea Legislativa, como también en el nuevo gobierno, el nuevo candidato, en este caso del Bloque de Unidad, se tiene que rodear de gente totalmente idónea. Incluso observamos ahora en la Asamblea Legislativa, somos varios diputados, titulares y suplentes de oposición y solamente unos cuantos, pues, nos enfrentamos de manera frontal al gobierno, de manera frontal a Evo Morales, y sin duda, pues eso tiene que cambiar en la próxima legislación, tiene que haber varios asambleístas totalmente comprometidos con el país. Nosotros esta vez hemos sido electos como diputados opositores y es en ese contexto que los pocos que levantamos la voz, que incluso arriesgamos nuestras vidas porque recibimos amenazas constantes de muerte desde el Chapare, desde los grupos de choque del movimiento al socialismo, bueno, pues no traicionar el voto de la población. Nunca hemos recibido maletines negros por debajo, nunca hemos vendido nuestro voto, no tenemos ni siquiera el mínimo contacto con gente del gobierno, peor con gente de Evo Morales. Entonces se necesita ese compromiso, esa convicción. Y vuelvo a repetir, somos varios diputados, senadores de la oposición y solamente unos cuantos nos enfrentamos al régimen de Luis Arce y al pedófilo de Evo Morales. Entonces espero que en la próxima legislatura cambie ese tema, se coloque mejores candidatos, tengamos mejores bancadas y sin duda pues tengamos ese compromiso en principio con el país, con la sociedad y en este caso primero pensemos en Bolivia. Entonces mi sugerencia va a ser al candidato del Bloque de Unidad que se rodee de gente preparada, gente comprometida con el país, gente que en este caso no traicione el voto por el cual ha llegado a la Asamblea Legislativa, y eso es muy necesario que realice el nuevo candidato. Al mismo tiempo es importante que se comprometa a solucionar la crisis económica y algo fundamental, tiene que comprometerse a impulsar que Evo Morales esté en Chonchocoro por todos los delitos que ha cometido, que exista una justicia imparcial, los procesos correspondientes a Luis Arce por dilapidar el dinero de los bolivianos, por incumplimiento de deberes. Entonces hay muchos aspectos, acá no es simplemente ganar, hacer buena gestión, acá los corruptos y delincuentes como Evo Morales, Luis Arce tienen que pagar con la cárcel por todos los delitos que han cometido. Tenemos actualmente gente exiliada como es tu persona, un gobernador electo por el voto ciudadano, una expresidenta que de forma ilegal están en la cárcel porque el 2019 ha existido un fraude monumental comprobado por la OEA y en este caso pues sin duda eso es algo, una persecución política que ha realizado el actual gobierno. El nuevo gobierno tiene que encarcelar a los verdaderos delincuentes, que son Evo Morales, y sin duda también le tienen que llegar los procesos a Luis Arce por la pésima gestión que está realizando. Alejandro. Mira, yo concuerdo en que Bolivia necesita ahora de los mejores hombres. Creo que el Bloque de Unidad ha logrado engranar a las mejores personas, a los mejores políticos, a los mejores jóvenes también con cierta experiencia. Creo que necesitamos a toda costa entender que el Estado también tiene que tener ciertas reformas y las reformas se van a dar a través de esta Asamblea Legislativa que se viene. Por eso tiene que haber cuadros de verdad políticos, tiene que haber un lineamiento político serio y lo más importante, tenemos que tener esa capacidad de articulación, de negociación, de generar consensos desde el Bloque de Unidad para afuera, desde la presidencia de quien vaya a ser el candidato único de este bloque y recuperar esa institucionalidad perdida, recuperar esa apertura y develar todo lo que ha sucedido con el movimiento al socialismo. Se ha perdido demasiadas oportunidades, recursos, se ha construido un esquema de corrupción gigantesco. Todo eso tiene que ser desmontado, develado a nivel internacional, a nivel nacional, y obviamente tendremos que empezar a convivir de otra forma, ¿no? Creo que también hay medidas y decisiones que se deben tomar, como por ejemplo el tema de la reelección. Yo creo que la reelección es justamente lo que buscan los autoritarios para mantenerse en el poder. Tendrá que ser
sacada, eliminada de la Constitución, el tema del centralismo y un nivel de autonomías más profundo que es muy importante también. Hay que replantearse el Estado como tal para que esto no vuelva a suceder. Yo creo que un freno muy importante hubiera sido las autonomías antes con el pleno de su uso y lastimosamente no se ha podido dar eso. Entonces creo que tenemos que entrar en conciencia de que el Estado tiene que cambiar, tiene que reformarse el Estado y por eso los cuadros políticos van a ser tan fundamentales y como decía Beto, ¿no? Esta legislatura nos ha tocado a unos cuantos llevar la batuta de la defensa, pero creo yo que ya la siguiente legislatura tiene que ser de políticos profesionales. Las causas pequeñas se van diluyendo versus lo importante que es la democracia hoy y la economía también. Entonces creo que esa madurez política que la tiene también ya la ciudadanía, porque tampoco es que va a caer en una votación dispersa. La gente ya ha aprendido después del 2019 y 20 que tienen que votar por el candidato con mayor posibilidad y no vamos a desperdiciar el voto y mucho menos esta última oportunidad. Yo creo que esa madurez ya la hemos logrado y por eso es tan fundamental esta elección para poder salir del desastre en el que estamos. Y debemos tomar en cuenta, además, que los bolivianos somos muy diferentes y podemos recuperar nuestro país y nos damos cuenta de quién juega qué rol, ¿no? Nos damos cuenta de estos falsos opositores que dicen ser falsos opositores, entre comillas, pero le han cruzado la pierna y se han entregado, han sido las prostitutas prácticamente del régimen durante muchos años. Algunos de ellos quieren ser candidatos a la presidencia y están tomando decisiones muy serias. En las últimas horas se ha conocido que declina prácticamente su candidatura Luis Fernando Camacho, que estaba muy cerca de Samuel Doria Medina. En un acto de presentación de Doria Medina en Santa Cruz se veía gente muy cercana, como el asambleísta Zvonko Matkovic, cerca de Doria Medina. Veíamos también a la hija de la expresidenta detenida en Bolivia, Yanine Áñez, al lado de Doria Medina, que en parte se le responsabiliza por el fracaso del gobierno de transición al presentarse en una candidatura y pues, por sus relaciones que también tuvo con algunos ministros en esa gestión. Y tenemos un Manfred Reyes Villa que todavía continúa en carrera, pero que lo relacionan mucho con el gobierno, especialmente de Luis Arce Catacora, porque tendría algunos intereses en negocios y que, bueno, ya no significa tanto porque en las encuestas que se han mostrado ha bajado rotundamente. Alejandro, ¿qué pasó con Comunidad Ciudadana? Comunidad Ciudadana estaba dando una esperanza, gente como Beto, gente como tú, como Ormachea, como algunas mujeres también que se creía que podían aportar muy grandemente a un proceso de cambio, que renacía una nueva generación política. Ha terminado como ha terminado, prácticamente va a ser muy difícil recomponer un escenario tan favorable como lo tuvieron en el 2019. Hay una posición de apoyo a Tuto Quiroga, quien está liderando las encuestas y que también hemos conocido en los pasados días, los apoyos que se van sumando. Entre estos apoyos, el de Branko Marinkovic, un apoyo muy, muy importante que lleva el sello de Santa Cruz. Si me permites, Roxana, bueno, yo creo que hay que entender Comunidad Ciudadana como un proceso histórico. Yo creo que el 2019, dada la coyuntura de ese año, se logra la derrota del movimiento al socialismo, se logra a través de, bueno, después del 21F, con una candidatura fuerte como la de Carlos Mesa, y además la participación de plataformas que se convierten en actores políticos, la derrota de Evo Morales, la salida del caudillo escapando
y la apertura de la olla de presión de un sistema político autoritario con un partido hegemónico y un partido que viene a ser Comunidad Ciudadana, que no era partido, sino más bien una alianza de gente y de buenas intenciones y un candidato que fue fuerte en su momento. Por lo tanto, creo que ese es el punto máximo de contribución también a este proceso de salida del MAS. Yo creo que el gobierno de Yanine Áñez como el gobierno de Luis Arce Catacora son parte de la transición que se inicia justamente con la salida de Evo Morales después de esa elección. El problema de Comunidad Ciudadana seguramente ha sido mucha inexperiencia política y por eso creo que ahora, Beto no me dejará mentir, hemos sido muy pocos que teníamos tanto formación como experiencia política. Hoy las encuestas y los pedidos de la gente son también no solo renovación, sino que también experiencia. Quieren políticos profesionales, políticos más jóvenes, políticos mayores, experiencia y juventud, pero experiencia como tal en la gestión pública y en la política. Se fracasó probablemente con el esquema de no tener claro si se conformaba o no un partido y tampoco tener en claros principios que son fundamentales, como una visión de país, como una visión económica. Causas pequeñas han sido las que han tratado de sobreponerse a causas mayores que no han resultado y que por supuesto hoy se tiene a Comunidad Ciudadana prácticamente en un rol de mediación, con el rol de Carlos Mesa, que vuelvo a repetir, ha sido un rol fundamental para sacar a Evo Morales de la presidencia y a abrir la olla de presión, y ahora tiene que ser el rol de la gestión. Por eso el bloque de unidad también tiene que funcionar en base a este mecanismo de articulación o de facilitador que tiene Carlos Mesa. Eso va a permitir evitar mayor fricción, va a permitir evitar que se disgregue el bloque y también tiene que permitir evitar y poner un freno a cualquier sabotaje interno y externo que también ha estado sucediendo y por eso creo que después de concluido el rol legislativo de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana, creo que el aporte va a ser ese, ¿no? Haber sacado a Evo Morales, haber permitido que un puñado de políticos profesionales jóvenes hayan ingresado en la política y que puedan seguir una carrera más adelante, que puedan mantener el espacio de renovación, pero también de un proceso de formación política que se está dando, y la contribución pues será esa, ¿no? Yo creo que vamos a ver cómo se reconfigura después de la encuesta y del bloque de unidad, pero sin embargo, creo que ese puñado de gente va a ser la gran contribución, más la salida de Evo Morales. Muy bien, Beto, tienes la palabra en este sentido y yo espero profundamente personas como ustedes, como Ormachea también, amigos personales, puedan continuar en la política de nuestro país. Beto. Muchas gracias, Roxana. Bueno, acá el análisis que se puede hacer con respecto a Comunidad Ciudadana es que en un principio ha generado esperanza para el país y prácticamente el 2019, si no le hacían fraude a Carlos Mesa, él tenía que ser el presidente de Bolivia. Lamentablemente, Evo Morales realizó un monumental fraude comprobado por la OEA. Luego se va a una elección el 2020 donde prácticamente el movimiento al socialismo gana la elección con otro candidato que es en este caso Luis Arce. Ahora entiendo que al interior de Comunidad Ciudadana ha habido rostros nuevos, gente que en este caso hemos resaltado, pero hemos sido pocos, ¿no? Hay que ser sinceros, una autocrítica, creo que no se han puesto también buenos candidatos, muchos de estos diputados que han sido parte de Comunidad Ciudadana han recibido maletines negros, han aprobado leyes del masismo, han cometido actos de transfugio, no han sido orgánicos, no han resaltado muchos de estos también, ni siquiera hasta ahora sabemos sus nombres, y en ese sentido, pues me parece que el gran error también es no haber colocado buenos candidatos, ¿no? Y a partir de eso, el único bueno, hay dos cosas esenciales que deja Comunidad Ciudadana al país, yo diría tres, ¿no? En principio, haberlo sacado a Evo Morales de contienda después del fraude monumental, porque Evo Morales ahora no es nada, es ninguneado por todo el mundo.
Segundo, haber generado nuevos liderazgos, pocos, pero existen, donde estamos gente nueva, gente que hemos resaltado, gente que nos enfrentamos al gobierno, a Evo Morales sin ningún tipo de temor, y de alguna forma comunidad ciudadana también ha sido parte y ha sido el eje para que exista este bloque de unidad. Carlos Mesa ha realizado las reuniones, mi persona también hace 4 meses hemos hecho las reuniones correspondientes para que exista un nexo entre Carlos Mesa y Tuto Quiroga. Fui a visitarlo a Luis Fernando Camacho al penal de Chonchocoro para que reciba a Carlos Mesa como también a Tuto Quiroga, y en ese momento Luis Fernando Camacho me dijo que él iba a dejar sus intereses personales para que exista un bloque de unidad, y él no iba a tomar en este caso partida por nadie del bloque de unidad, y él simplemente iba a dejar de lado cualquier interés personal para que exista un candidato único de la unidad. Y prácticamente 5 meses después está cumpliendo todo eso, demostrando que es una persona totalmente íntegra, está preso ilegalmente, deja de lado sus intereses personales, y él ha anunciado mediante un comunicado que va a respetar y que va a apoyar al candidato único que salga de la encuesta. Él prácticamente no está tomando posición absolutamente por nadie, está esperando que salga la encuesta y va a respaldar a ese candidato que gane la encuesta. Entonces me parece algo muy positivo por parte del gobernador electo por los cruceños, un referente que ha luchado en las calles con nosotros. Él ha discursado con mi persona el 2019 en Adecoca, en Villa Fátima, cuando hemos hecho la lucha contra el fraude monumental que ha realizado Evo Morales. Entonces me parece muy positiva la decisión de Luis Fernando Camacho. Ahora lo que queda es que se realice lo más antes posible esta encuesta, tengamos el candidato del bloque de unidad y todos respaldemos a este candidato, y a partir de eso, de una vez por todas, derrotemos definitivamente en las urnas al movimiento al socialismo. Una tarea ardua la que se va a tener que vivir en Bolivia. ¿Qué le dicen a la gente? ¿Cómo debemos organizarnos dentro del país, fuera del país? Todos los actos que se necesite hacer, todas las acciones que se necesiten tomar fuera del país. Con gusto yo voy a colaborar para Bolivia, pero también, ¿qué le podemos decir a cada persona de los bolivianos sobre este tiempo, que es el tiempo y tal vez el único y último tiempo de recuperación de nuestro país? Alejandro. Bueno, Roxana, yo creo que lo primero que tenemos que decirle a los bolivianos es que es importantísima la participación de toda la gente, no solamente el día de la elección. Creo que hoy estamos en un momento de crisis absoluta, se necesitan niveles de certidumbre, y uno de ellos tiene que ser que se promulgue, que se apruebe la ley para la elección general. No podemos permitir que el gobierno, bajo ningún criterio de distracción o de excesivo conflicto, deje de lado de estos pasos previos para llevar adelante la elección. No solamente los parlamentarios o instituciones, creo que ya todos los bolivianos tenemos que exigir que se cumpla todo el proceso previo para la elección nacional. Luego, garantizar el tema del TREP, garantizar la participación, el voto en el exterior y garantizar los recursos. Todo sabotaje hoy está buscando el gobierno para ponerle trabas a este proceso. Primero. Segundo, necesitamos también cobrar conciencia de que se tiene que tener un control electoral muy fuerte. Tenemos que haber aprendido la lección de lo sucedido en Venezuela. Tenemos que tener seguramente respaldo externo. Tendremos que tener una nube o algo así fuera del país para poder mandar actas, para poder tener la comprobación de la elección. Y por supuesto, aquí en este punto tan complicado en el que estamos, todos debemos hacer la presión suficiente para que Luis Arce Catacora decline sus intenciones. Como decía Beto, un presidente candidato no toma decisiones, el cálculo político es todo el tiempo, no solo de él, sino de sus propios ministros. El no aprender a Evo Morales es parte de ese cálculo político. Entonces creo yo que hay que devolver el sentido común a la práctica política real, y la gente debe involucrarse. Estamos prácticamente ya a un poquito de tiempo previo a la elección,
Y en ese sentido creo que también a nivel internacional el acompañamiento que haces tú, Roxana, y otras personas por fuera del país es muy importante para lograr esa presión, para visibilizar de que no se están cumpliendo las etapas previas a la elección y se puede poner en riesgo. Entonces, necesitamos esa conciencia de los bolivianos en el país y de los bolivianos en el mundo para poder acompañar y respaldar el proceso que nos va a dar por fin un ganador y probablemente el próximo gobierno democráticamente electo. El próximo programa yo les quiero ya de antemano invitar y pedir que el próximo programa hablemos de la necesidad de la reforma a la Constitución. Tenemos muchos aspectos porque el régimen ha creado una constitución muy favorable para la dictadura y nuestro país puede estar en riesgo precisamente por estas modificaciones que se han desarrollado. ¿Les parece si nos comprometemos con el país para tratar y abordar el tema en el próximo programa sobre las reformas que debemos conocer a la Constitución? Claro, con todo Claro gusto. que sí, con gusto. Perfecto. Voy a tratar de invitar también a José Manuel Ormachea para que el mundo, la región, conozca estos tres rostros jóvenes de la política boliviana, una nueva generación en la que nosotros, ya las personas adultas, tenemos mucha esperanza. Tenemos mucha esperanza. Alejandro Reyes, ha sido un gusto volver a verte. Aprovecho el programa para abrazarte, felicitarte. He escuchado los ruidos de una criatura. Si es tu criatura, bendiciones, bendiciones a tu familia. Beto, a quien lo veo desde una oficina de la Asamblea Legislativa, también te mando un abrazo muy, muy fuerte. Son personas que no se pueden olvidar y yo las tengo presentes porque sé de la inteligencia de la que gozan y también conozco de los valores que ustedes tienen. Muchas gracias por este tiempo que me han otorgado en este programa y que le hemos hablado a la región un poquito de lo que pasa en Bolivia. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Roxana, por la invitación y siempre predispuesto. Un saludo a Beto también. Muchas gracias, Roxana. Siempre te recordamos en el país como alguien muy valorable. Recuerdo las veces que coordinábamos movilizaciones, concentraciones en San Francisco por el 21F, siempre comprometida con la democracia. Qué bueno verte. Un saludo cordial. Espero que pronto estés en el país. Va a haber un nuevo gobierno y vas a volver a nuestro país, sin duda. Te agradezco mucho por la cobertura. También un saludo cordial a mi amigo y colega Alejandro Reyes, que también estaba con nosotros en la lucha por el 21F. Y sin duda, pues para mí es un honor estar con dos personas comprometidas con la democracia. Nuestro compromiso, no solamente para Bolivia, sino para la región, para seguirles hablando de lo que pasa en Bolivia. Muchas gracias. Un abrazo.